Vamos a dar por comenzada la clase. Esperen que lo admito a Mauro, que está ahí esperando. Bueno, y como les decía recién, vamos a ver las dos últimas clases, que son más teóricas que otra cosa, pero si bien son teóricas, ya se van a dar cuenta que ya lo vimos, lo importante sería identificar los conceptos y ver dónde, en qué parte del proceso de la mediación nosotros lo aplicamos. ¿Sí? No hay problema, Yami, ahí tenéis. Lo importante es eso. Decir, bueno, tenemos el concepto de empatía, perfecto, la empatía, hablemos de empatía, ¿verdad? Bien, ¿a dónde le aplicamos la empatía? ¿Cuándo? ¿Por qué tenemos que ser empáticos? ¿Con quién tenemos que ser empáticos? Sí, esa es la intención de esto, de buscar el momento en que nosotros vamos a emplear este concepto, cada uno de los conceptos que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Vamos a arrancar con el primero. Que no me quiero esto. No, pero esperen, porque yo tengo que compartir pantalla. ¿Qué mi pantalla? Es el norte. Bien. Ahora los voy a cerrar acá. Se cerró. ¿Ven ahí? Sí. Sí, sí se ve. Bien. Ahora sí. La primera parte del módulo 4, que es el que vamos a empezar a recorrer ahora, sí, vamos a tocar estos 4 temas, que ya, como van a ver, lo pueden leer en la filmina, son 4 temas que ya venimos hablando, ¿sí? Estos 4 puntos que vamos a tocar. O sea, por eso les digo, vamos a ir hablando de cada uno de estos temas y vamos a tratar de identificar cómo nosotros podemos emplearlos, ¿sí? Cómo podemos trabajar con ellos como herramientas para facilitar la comunicación, ¿sí? Nosotros como mediadores. Entonces, lo vamos a ver. Legitimación, ¿sí? Que también venimos hablando un montón. Los tipos de legitimación, la sustancial y la relacional. El empoderamiento, empowerment, que siempre le llamamos legitimación, y reconocimiento. Estos temas que vamos a tratar ahora, que vamos a ver los conceptos uno por uno, lo que a mí me gustaría que en la clase aprovechemos, ¿sí? Para bajarlos a la mediación. Ya que, a ver, la diferencia que nosotros tenemos al tener una clase virtual es precisamente, ¿no? Que no tenemos la posibilidad de estar, yo le decía, hablaba con alguien hoy cuando comentábamos esto, y si estuviésemos en una clase presencial, bueno chicos, sentémonos en una mesa, hagamos un simulacro, trabajemos tal cosa, trabajemos tal otra. Eso no lo podemos hacer acá, porque es medio complicado. Podríamos hacer una mediación virtual, no digo que no, pero es medio lío. Pero al margen de eso, la intención es que se lleven algo en la clase, porque el material lo tienen, chicos. Eso se los digo siempre, el material lo tienen, lo pueden leer, lo pueden... Acá estamos para ayudarnos a ver punto por punto. Entonces vamos a comenzar. Bien. Vamos a empezar a hablar de la legitimación, ¿sí? La legitimación, que implica tener un lugar verdadero legítimo a la posición que asuman los personajes dentro de la historia. Lugar verdadero nos habla, ¿sí? O sea, ¿cuál es el lugar que ocupa cada uno en ese problema o en ese conflicto que nos traen a la mesa de mediación? ¿Bien? La relación entre la legitimación y el empoderamiento se da cuando la legitimación va referida a conseguir que las partes se sientan capaces, dándose el empowerment. ¿Correcto? O sea, que las partes se sientan partes. No es otra cosa más que eso. Que la parte que esté en el proceso de mediación sienta que es parte de ese proceso. Muchas veces pasa que la parte se viene retraída por un montón de cosas que trae de afuera. Siempre lo venimos nombrando esto y lo venimos diciendo. Nosotros legitimamos a la parte para que la parte se sienta parte de ese proceso. Ahora, la legitimación no solamente es con la parte, que también eso lo venimos diciendo, también parte de nosotros. Nosotros como mediadores tenemos que legitimarnos en la mesa. No solamente somos facilitadores de la comunicación como tal, sino también que somos directores del proceso. ¿Sí? Porque en nosotros está la potestad
no solo de llevar adelante la mediación como proceso en sí, sino también la potestad de cortar la mediación cuando sentimos que es así. Usted, a ver, no sé si en algún momento alguno de ustedes en una mediación tuvo la posibilidad o tuvo la necesidad de pedir, decir, hasta acá llegamos, en el medio de un proceso. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la mediación era imposible de llevar a cabo, porque las partes no podían entablar una conversación, porque tratamos e intentamos de, no sé, de llevar a las partes a una audiencia privada y así todo, no había forma, ¿sí? De que, por ejemplo, en una de las circunstancias que puede pasar, de que se corran los intereses, las posiciones, no se podían correr de las posiciones y solamente se queda con los intereses. Hay un libro que escribió Calvo Soler, yo no sé si ustedes lo llegaron a leer, sí, que es el proceso de mediación, donde habla de cuando nos topamos con Atila el Bárbaro, ¿sí? Esa parte que no sale de su casilla, que está encasillado. Cuando nosotros tenemos un tipo de persona donde está encasillado en la posición, por más que nosotros busquemos legitimar a la otra parte, por más que busquemos y a través de las preguntas intentemos correr ese velo que tiene la posición para empezar a buscar los intereses, si no lo podemos hacer, ¿qué sucede? Se transforma en una situación, o sea, en un conflicto que no es mediable. Y bueno, y nosotros como mediadores tenemos que saber que tenemos la potestad de terminar el proceso, ¿sí? Bueno, se cierra la mediación, uno de los ítems, o sea, o de las posibilidades es por imposibilidad de mediar, digamos. ¿Sí? Yo no sé si alguno tuvo alguna vez o por decisión del mediador, después el mediador explicará por qué. ¿Alguna vez les pasó en una mediación de tener que cerrarla así, o siempre tuvieron buena voluntad por parte de las partes? ¿Cuál fue la experiencia? Erika, Sí, a mí ahí me ha Rocío. pasado recientemente de que era una situación ya descontrolada, no había forma de que tanto las partes como los abogados eran los gritos, era una cosa que no había forma de contenerlo, entonces yo no, hasta aquí, y no, porque no se podía, ya no se escuchaba, no había forma de bajar, digamos, estaban muy cerrados en sus posiciones, no había forma. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Y Y sí, así, porque no se puede, no me escuchaban. Yo pego un grito en un momento, basta señores, porque ya era una cosa que no. ahí tenías un caso típico donde, si vos me decís las dos partes estaban en la misma posición de no salir de sus casillas, digamos, de donde estaban encasillados, estamos hablando de que ninguna de las partes podía legitimar a la otra. No, o sea, o aceptaba la solamente legitimación. las partes, los abogados también. O sea, sí, a veces los colegas suelen ser más terribles muchas veces, pero sí, pasa, es así. Pero bueno, por eso hablamos de la relación entre la legitimación y el empoderamiento. Empoderar pasa por la parte en sí, ¿sí? O sea, yo le doy poder a la parte. Legitimación es lo que uno busca respecto al otro. ¿Entiende? ¿Cómo es el juego? Otras posiciones es que la legitimación se refiere al contenido del mensaje sustancial o la relación entre las partes relacional. ¿Sí? ¿Por qué lo dice esto? Porque ustedes saben que en la cadena de la comunicación, ¿sí? entre emisor y receptor, el mensaje, eso sustancial, no va, a veces pasa que cuando llega el mensaje, el receptor lo toma diferente, con la intención con la que el emisor emitió el mensaje. ¿Por qué? Porque trae un montón de cosas apresadas, por eso lo dice por eso. Y la relación, ahí vamos a admitir a Vivi, y en cuanto a la relacional, en cuanto a las partes en sí mismas, como cuál es la relación que los une a las partes que vienen a la mesa. ¿Sí? En la mediación, el empowerment, que quiere decir empoderamiento, legitimación de los intervenientes, de todos los de la mesa y demás, es una herramienta fundamental, pues sencillamente se trata de elevar el nivel de protagonismo de los intervinientes en la toma de decisiones que se necesitan para lograr superar el conflicto, con o sin acuerdo formal. ¿Sí?
Entonces, empoderamiento es una herramienta que podemos utilizar para permitir que las partes concienciarse de que nadie podrá dar una solución mejor a su problema que ellos sean capaces de encontrar. Por eso hablamos siempre de acuerdos de justa composición, precisamente, porque lo que buscan es que la solución, lo que nosotros buscamos como mediadores, por eso decimos que el mediador no propone, buscamos que la solución parta de las partes. Y porque no va a haber mejor solución al problema que ellos nos atañe que la que surja de ellos mismos. Vamos a seguir avanzando. Correcto. El empoderamiento es multidireccional, pues se extiende no solo hacia la parte consigo, ¿sí? Se extiende no solo hacia la parte consigo misma, sino que también se ha de conseguir esa legitimación entre las partes. ¿Ven que yo les digo que es algo que venimos viendo y que venimos hablando todo el tiempo? Y para el futuro acuerdo. De ahí la importancia de trabajar en la mediación, no una sola de las herramientas a nuestro alcance, sino de todas aquellas que en cada momento se vayan requiriendo para facilitar la salida hacia la resolución del conflicto. Ahora más adelante vamos a ver el tema de las preguntas, vieron que también todo lo que nosotros poseemos como herramientas debemos utilizar, ¿sí? Para ayudar a las partes y para ir en búsqueda de la solución. No tiene sentido hablar de empoderamiento si no hay a la par empatía, escucha activa, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que el mediador ayude en la medida de lo posible a las partes a que tomen conciencia de su propio poder de interacción y sus capacidades. Eso se refiere a la legitimación. Entonces, los mediadores necesitamos crear un ambiente adecuado, haciéndoles sentir cómodos, comprometidos y seguros para que rompan las inercias. ¿Cómo hacemos esto? ¿A través de qué? Cuando nosotros invitamos a las partes a la mesa, tenemos un lugar para recibirlos, ¿sí? El mediador actúa desde el momento que recibe a la parte en la sala de mediación. Eso se los explican en el curso de mediación inicial. ¿Qué nos dicen? Nosotros vamos a recibir a las partes a la sala de mediación, desde el primer contacto vamos a emplear la empatía. Hay interferencia por ahí. Hay alguien que tiene el micrófono activado y se escuchan ruidos. ¿Qué tienen? Bueno, si hay alguien que tiene el micrófono activado y hay ruido de fondo, después cualquier cosa desaquele un momentito. Entonces les decía, nosotros vamos a tener desde el primer contacto con la parte, ¿sí? Vamos a empezar a emplear todas estas herramientas con las que contamos, ¿sí? Para propiciar para tener un ambiente y crear un ambiente propicio para que las partes se sientan seguras y cómodas al momento de expresar y de contar sus relatos, en primera medida, después para que puedan también desenvolverse de manera tal de que podamos llegar, ¿sí? A eso tan ansiado que es el acuerdo. Entonces, pasando del discurso en el que se limitan a defender sus acciones, a explicar necesidades, intereses y preocupaciones que lo llevan a aquello. Bien, seguimos. La legitimación que les demos nosotros como mediadores, mediante la escucha activa y la empatía, así como la que les ayudemos a generar entre ellos mismos. O sea, acá nos dice, la legitimación no solo parte del mediador hacia las partes, para que se sientan partes, sino para generarla entre ellos mismos, que es lo que venimos diciendo. Facilitará a los mediados, o sea, a las partes, a conseguir el empoderamiento necesario para afrontar el conflicto con confianza, con sus capacidades. Desde este sentimiento de fortaleza y libertad de las partes, surgirán muchas más posibilidades de encontrar una solución acordada. Bien, desde luego, como mediadores, este paso nos puede requerir un esfuerzo adicional y sin duda habilidad de manejo de nuestras herramientas, pero todo ello es necesario, alcancen o no a una solución acordada. Que las
partes avancen con la confianza en el proceso e incluso que se muestren conformes y satisfechos con la solución alcanzada. Puede venir condicionado por este paso. ¿Por qué nos dice esto? Porque como siempre decimos, nosotros no tenemos que sentir que se frustró la mediación porque no llegamos al acuerdo. Si nosotros logramos, sí, que esas partes que antes no podían tener ni siquiera un diálogo, que por eso vienen a la mesa, por eso piden la mediación, logramos que las partes se acerquen, ¿sí? Nosotros tenemos que sentirnos satisfechos, que se vayan por lo menos, si bien no hayan realizado, o sea, no hayan concretado el acuerdo tan ansiado, porque a nosotros como mediadores también nos sirve que ellos acuerden, ¿no? Con que nosotros ya como posibilidades que las partes bajen un poco los decibeles y que empiecen a reconocer que del otro lado hay otra persona, ¿sí? Haya una legitimación de la otra parte entre sí, y que la misma parte sienta ese empowerment de sí misma, vamos a poder decir que la mediación tuvo sentido. ¿Sí? Bien. Las partes, si querrán normalmente alcanzar una solución por sí mismas, una vez se sientan capaces de ellos, y nosotros podemos ayudarles a ese camino ahora. Si hay una herramienta fundamental para conseguir ese empoderamiento, esa es la convicción del mediador que las partes pueden resolver por sí mismas sus conflictos. En concreto, Bush y Flower definen el término empoderamiento como la restauración de los individuos de un sentido de su propio valor y la fuerza y su propia capacidad para manejar los problemas de la vida. Y explican que a través del empoderamiento los contendientes ganan mayor claridad sobre sus objetivos, recursos, opciones y preferencias, y que utilizan esta información para tomar sus propias decisiones claras y deliberadas. Miren lo que dice. O sea, que con el empoderamiento, ellos consideran que el empoderamiento es tal y tiene tanto peso que logra que las mismas partes puedan reflejar y tomar decisiones más claras. Bien. Y después nos presentan 3 pautas de la ruta transformadora. 2 estrategias para la mediación transformadora, el empoderamiento y reconocimiento, que trabaja para lograr el empoderamiento como potenciador del protagonismo, y el reconocimiento del otro como parte del conflicto en el reconocimiento del coprotagonismo del otro. Y así terminamos. Creo que les dije que era cortito y que era todo teoría, o sea, hablamos de legitimación, hablamos de empoderamiento, ¿sí? Para que vamos a volver acá con los temas. ¿Sí? Y hablamos de reconocimiento. Eso es el primer tema del módulo 4. ¿Estamos? Tenemos todo, ¿está todo bien? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda con esto? No, bueno, lo venimos generando y lo venimos hablando muchísimo. Por eso les digo, no les traje una clase totalmente diferente, pero bueno, tiene que ver con eso. Vamos a cerrar acá. Bien. Ana Ruiz tiene activo el micrófono. Gracias, Vivi, por... Y vamos a pasar a la clase 2. Ah, sí, está perfecto. Digo, ¿qué me parece acá? Me parece que ustedes pueden ver mi... ¿cómo se llama? El Power. Sí, yo lo veo, Erika. Yo lo veo. Perfecto. No, me aparece un cartelito que me dice que los invitados, view, qué sé yo, dije, ¿qué me está diciendo? Y claro, me está diciendo que los invitados, o sea, que los participantes pueden estar viendo, que están viendo que compartí pantalla. No entendía. Bien. Ahora vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Los temas de la segunda clase. En estos temas vamos a recorrer el reencuadre y la recontextualización, normalización y externalización. ¿Sí? Mirar hacia el futuro, mutualización, preguntas exploradoras, preguntas circulares o aplicación en la desestabilización de las narrativas, la pregunta del milagro y la confección de la agenda. Fíjense acá
ya cuando nos plantean los temas a tratar, sobre todo con el tema de las preguntas, ¿sí? Las preguntas exploradoras, ¿para qué sirven las preguntas exploradoras? Empiecen a pensar también en tipos de preguntas, porque estaría bueno que empecemos a hacer un diálogo entre nosotros, a tratar de ver y de hacer como hicimos el otro día, que hicimos las preguntas circulares, ¿se acuerdan? Que estuvimos trabajando un poquito con eso. Bueno, aprovechemos ahora el ratito que tenemos para compartir, porque la clase esta también es corta, para también generar, ¿sí? Preguntas, este tipo de preguntas. Y después, bueno, lo último va a ser la confección de agenda y vamos a ver que cada uno de los mediadores podemos y tenemos diferentes formas de confeccionar la agenda, pero bueno, estaría bueno también que compartamos entre nosotros, sobre todo para la gente que no aplica la mediación como método, ¿sí? Que está haciendo el curso, pero que no está trabajando como tal, de qué se trata esto de confeccionar la agenda y cómo lo llevamos adelante los mediadores. ¿Les parece? Sí, Erika, me parece. Muy bien. ¿Están ahí? Sí. Sí. Están ahí, ¿no? Sí, estamos. Porque de repente yo sé que estamos en noviembre y que estamos todos cansados. Imagínense a mí con un año más, yo ya no doy más a esta altura del día, pero No, estamos No, atentos, no. estamos atentos. Hoy como que están, yo creo que hoy es viernes. Tenemos Quiero hablar. Habla vos, Erika, nomás. aprovecho, aprovecho el minutito del recreo para pedir disculpas. Yo tenía el micrófono abierto. Cuando Erika dijo que alguien tenía el micrófono abierto y que se escuchaba ruido, me di cuenta es que voy manejando, pero hasta que llegue me iba a perder mucha parte de la clase, entonces me conecté y bueno, y no me di cuenta que había quedado el micrófono abierto, así que disculpas por el sonido ambiente. No te preocupes, no hay problema. No, tampoco estábamos escuchando ninguna conversación rara, era el... No, mis hijos van dormidos atrás y yo voy manejando, así que a los sumos podían escuchar gritos de niños, pero no, van dormidos. No, vos decís que los duermo, tus hijos. Aprovechen mis clases grabadas y pásenselas cuando los niños no duermen. Bueno, vamos a seguir con con la segunda clase del módulo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esto que es el reencuadre y la recontextualización. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reencuadre y recontextualización? Esto lo usamos para ampliar el concepto de un elemento que facilita la comprensión del mismo. Cuando las partes expresan un punto de vista sobre las cosas, estas tienen coherencia desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista de las partes, obviamente estamos hablando, ¿no? La misión del mediador será ofrecer una nueva óptica desde dónde mirar y ampliar la perspectiva. Fíjense, que ahora quiero que me digan a qué se refiere. ¿Qué piensan ustedes de qué está hablando? Claro, André, estoy hablando. Eric. Sí. Es como, vienen las dos partes con un concepto para tratar de solucionar el conflicto, que lo tienen bastante arraigado. Y bueno, ahí somos nosotros los que a través de todas nuestras técnicas que tendríamos que empezar a enumerar, tratamos de ayudarlos a reencuadrar el objetivo por el cual ellos están en esa mediación. Ayudar a modificarlos, darles un encuadre distinto, es como cambiar el contexto de todo lo que ellos vinieron a plasmar, ¿no? ¿Y cuál es la primera? Sí, perfecto, Andrés. ¿Y cuál es la primera herramienta que nosotros como mediadores tenemos y utilizamos muy a menudo, sobre todo cuando viene la parte y nos da su primera mirada? El parafraseo. El parafraseo. Claro. Perfecto. Parafraseamos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando parafraseamos ofrecemos una mirada distinta, sacamos la connotación negativa, ¿sí? Exacto. Vamos a los puntos claves, ¿sí? Pero usted, ¿qué me quiso decir? Tal cosa. Y no le volvemos a repetir todo lo que dice, no repetimos el discurso de la parte. Lo que hacemos, lo conceptualizamos precisamente, y lo reencuadramos, ¿sí? Bueno, usted lo que está pidiendo es alimentos para sus hijos.
Decimos, no, porque él, que no me pasa, porque se fue, porque no. Usted está conviviendo con los niños, solicita alimentos para sus hijos. Bien, las necesidades de sus hijos son tal, 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 tal. Las actividades de sus hijos son tal, 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 tal. No recordáramos que el padre no está, no recordáramos que el padre viene cuando quiere, esas cosas las dejamos por un costado, ¿sí? Y nos centramos en las necesidades, en lo que la parte nos trae. ¿Bien? A eso se refiere cuando hablamos de reencuadre y recontextualización. ¿Bien? Ahora nos trae otro nuevo concepto. Sí, Andrea, te veo muy concentrada. Sí. ¿Nos querías decir algo más? No, está bien. Bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, aparte, el nuevo concepto que nos trae es la de externalización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la externalización de un problema? ¿En qué consiste? En la separación del problema de la identidad personal de las personas. Que es lo que venimos hablando, que cuando hablamos de los modelos de mediación, hay un modelo de mediación precisamente muy, muy particular que como que remarca esto que nos está diciendo de la externalización, que es separar a las partes del problema. ¿Cuál es el modelo? Harvard. Harvard, muy bien, Harvard, gracias. Claro que bueno, sí. apareció Javier, vamos todavía. No, pero lo digo bien, lo digo porque me gusta cuando aparecen y comparten, me encanta. Bien, precisamente eso, separar a las personas del problema, ¿sí? ¿Para qué? También sirve mucho para que la parte vea la situación desde un punto de vista un poco más objetivo, ¿sí? Claro. Por eso nosotros utilizamos las técnicas que traemos a la mesa de mediación, lo que sirven es eso, o sea, cuando nosotros usamos el parafraseo, no es que le estamos diciendo a la parte no te escuché, por el contrario, estamos diciendo sí, te escuché, pero te escuché y te voy a mostrar lo que vos, escuchate lo que vos me estás pidiendo, pero escuchátelo objetivamente. Claro. ¿Sí? Sin esa carga emocional con la que vos venís. ¿Está? Sí, Y yo también creo nos sirve... también que... no, Eri, un poquito también que se ve en el consultorio, es no hacerle sentir que cada parte o que el paciente es el problema, sino que tiene un problema. O sea, por ahí para nosotros es mucho más fácil objetivar, pero ellos que encima vienen con las defensas a flor de piel, ¿no es cierto? Por cualquier cosa que uno les diga, ellos ya están con la defensa ahí. Hay pocos que vienen, ¿no?, quebrados. Entonces, enseñarles a eso, de alguna manera ubicarlos en el sentido que ellos mismos puedan separar. Vos no sos el problema, la otra parte no es el problema, pero hay un problema en el medio que hay que desmenuzar, que hay que tratar y que hay que buscarle una solución en esto del común acuerdo. Sí, sin duda, a eso se refiere. El problema está, el conflicto lo tenemos. De hecho, estamos sentados a la mesa porque hay un conflicto entre las partes. Pero el conflicto es el conflicto y las partes son las partes. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Hablamos de reencuadre, recontextualización, de externalización, o sea, esto de separar el problema de las partes, y ahora vamos a un nuevo concepto que es la normalización, que en realidad no es un nuevo concepto, y acá seguramente hay muchos profesionales que pueden hablar de esto, ¿sí? De lo que es normalizar, como se siente normalizar, es algo que hacemos habitualmente durante un proceso de mediación, y en nuestras técnicas, la estrella aún siendo una de las más sencillas, la normalización. Cuando el problema lo normalizamos, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Principalmente a que las personas que acuden a un servicio de mediación suelen encontrar dificultades a la hora de resolver sus conflictos por sí mismos. Si bien es verdad que formamos parte de una sociedad que está poco acostumbrada a gestionar sus problemas, en mediación debemos cambiar ese concepto y no solo resolver un problema. Hay que enseñar a gestionar los problemas.
¿sí? O sea, nosotros no solamente tenemos el trabajo, ¿sí? O la misión, por decirlo de alguna manera, de encomendarnos al conflicto que nos trae la parte o que nos traen las partes, sino que también tenemos que ayudar a las partes, a esas partes que vienen con ese conflicto, a que en futuras situaciones o en futuros conflictos puedan también resolverlos por sí mismos, ¿sí? Porque si no, cada vez que tengamos que cambiar el plan de parentabilidad porque el chico crece, porque el bebé, vamos a volvernos a encontrar. No pasa muy a menudo que cuando nosotros hacemos un acuerdo, por ejemplo, eso te lo pregunto a los colegas abogados, que cuando hacemos un acuerdo sobre plan de parentabilidad en un proceso judicial, ¿no? Ya estamos en la judicialización. ¿Qué nos dice generalmente? No se improvisa, por ejemplo, la consejera o el consejero de familia, o qué nos dice, miren, esto es, porque la típica pregunta de una de las partes, ¿cuál va a ser? ¿Y qué pasa si tenemos que modificarlo? ¿Y qué pasa cuando, si por ejemplo deja de ir a fútbol, no va más a fútbol, pero quiere hacer otra actividad? ¿Tenemos que venir y plantearlo? ¿Qué nos dicen a nosotros, a nosotros el consejero o el audiencista que nos toma la audiencia? No. A ver, acá, Andrea quiere expresarse. No, lo que dice es que tratemos de iniciar un diálogo que no se corte, que trate de ser continuo, basado en el respeto, que traten de que la confianza y el diálogo en relación al niño sea basado en el respeto de las partes, que si están haciendo terapia porque ayudan, porque puede haber alguna cuestión de violencia, que también aporten a través del diálogo continuo, porque si no es una demanda, un incidente, y después quiero volver a modificar, y bueno, entonces si no, no se termina nunca. Uno siempre tiene que tratar a través de estas mediaciones de que las partes entiendan que nosotros vamos a aportar, pero que ellos van a ser los principales aportantes para modificar la cuestión. Sin duda, claro. Bueno, eso precisamente lo que nos está diciendo. Nosotros no solamente en la mediación familiar intentamos resolver ese conflicto que se nos trae, sino que además tenemos que ayudarlos y darles las herramientas. Para eso también, por eso también la legitimación, el empowerment y todo lo que veníamos hablando hace un ratito. ¿Por qué? Porque les tenemos que dar y gestionar herramientas para que ellos puedan gestionar sus propios problemas. Porque si no, vivirían la mediación eterna. ¿Sí? Más allá de que nosotros como mediadores recibamos nuestros honorarios y demás. Pero imagínense que nos asignen un conflicto, ¿sí? de una pareja, y la tengamos a lo largo, cada vez que tienen un problema, tienen que volver a la mediación para poder resolverlo. Estaríamos todo el tiempo, sería una eterna mediación. Entonces, se nos da como parte nuestra, como parte de nuestra labor. No solamente resolver el conflicto que se nos trae, sino también gestionar para que puedan resolver por sus propios medios o sea, los demás conflictos o los demás problemas que pudieran llegar a surgir, ya sea por ese acuerdo que hayan firmado, o por eso que traen a la mediación, o sea por futuros inconvenientes. Esto lo repito a menudo porque creo que la necesidad de cambiar este paradigma. Debemos saber generar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Cuando tenemos un conflicto, a menudo sentimos que estamos chocando constantemente contra un muro. Tenemos que ser capaces de ver en todos los muros si se puede abrir una ventana. Bien, sigamos. Ok. La normalización, de lo que veníamos hablando. La normalización es la técnica que nos ayuda a que las personas dejen de creer que su conflicto o alguna parte de estos son demasiado complicados como para encontrar una solución. Incluso nos sirve para que puedan ver en su situación o no, que puedan ver que su situación o no es extraña o inusual. Y como tal se puede resolver. Para conseguirlo tenemos que llevar a las partes a la perspectiva más habitual de su conflicto. Si lo conseguimos, las posibilidades de plantear soluciones se abren. Aquí tenemos la ventana en el muro, que decía antes, cuanto mayor sea la perspectiva que tengamos del problema,
mayor será también la búsqueda y aplicación de las posibles soluciones. La normalización. ¿Cómo la utilizamos? ¿Sí? A lo largo de todo el proceso de mediación. Eso sí, hay momentos claves para usarlas, siempre desde la generalidad, porque sabemos que no hay dos casos iguales, y bueno, y ahora nos da algunos ejemplos. Cuando conocemos a las partes en la sesión informativa, es importante tener la técnica siempre lista para usarla. En algunos casos nos encontramos en que todas las partes vean complicada la solución. Otras veces solo será de las partes la que lo vea, una de las partes la que la vea complicada. En el primer caso, es conveniente enfocar la normalización a las sensaciones y pensamientos compartidos. Y en el segundo, ¿sí? Enfoquemos la técnica en quien lo vea de manera negativa, pero sin dejar de ser imparciales. Bien. Otro momento, cuando invitamos a las partes a que planteen opciones. O sea, no será la primera vez que cuando la parte plantea una opción, la otra la vea como algo disparatado, ¿sí? Ha ocurrido en varios procesos y finalmente en esa opción se han entrado a una solución final. Esto ocurre porque hemos reformulado esa opción de manera objetiva. La explicamos de forma real y encaminamos la solución. La parte que puso el grito en el cielo puede comprobar que no era tan disparatada la opción, incluso puede aportar variaciones a la misma. ¿Sí? Y bueno, y mirada a futuro, mutualización, mirada al futuro se refiere a tener la visión a largo plazo, de los puntos que se tratan, sobre los que se acuerda. Y mutualización es el concepto que hace referencia a que sea mutuo, para ambas partes, la conformidad del acuerdo que se logra. Bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas, y acá sí, los quiero activos, porque si no nos vamos a dormir todos, tenemos todavía un buen rato para seguir. ¿Sí? Bien. Preguntas circulares. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos preguntas circulares? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Bien. Están ahí todavía. Bárbaro. Su aplicación es la desestabilización de las narrativas. Bien. Dice, las preguntas circulares ayudan a construir un nuevo sistema de creencias en el que las conductas están centradas y se retroalimentan. No son simples consecuencias unas de otras, de modo que, además de obtener información, se promueve que los usuarios crean una nueva visión del problema, ¿sí? Facilitando que perciban conexiones entre distintos hechos, pasados o futuros. Este modo de percibir el conflicto permite que encontremos nuevos pliegues en el discurso, a partir de los cuales construir nuevos relatos y soluciones. ¿Bien? La desestabilización que provocan estas preguntas, las preguntas circulares, es que ponen en duda los relatos de las partes. ¿Correcto? Entonces, yo les digo, ante un discurso de una de las partes, bien, ¿cómo planteamos nosotros? Yo me acuerdo cuando estudié mediación, estudiamos las preguntas, nosotros nos hacíamos, vieron que dice, las preguntas abiertas, las preguntas cerradas. Por ejemplo, cuando hablamos de preguntas cerradas, nos decimos, preguntamos una fecha específica, ¿cuándo ocurrió tal cosa? En tal fecha, listo, es cerrada. Por sí o por no, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, las preguntas circulares. ¿Cuáles serían ejemplos? Que ya dimos, pero rememoremos. ¿Cuáles son ejemplos de preguntas circulares? Bien, a ver, ¿cómo planteamos una pregunta circular? Vamos. Se podría decir, ¿y esto pasó siempre? ¿O qué pasó antes de que esto tuviera este desenlace? O, por ejemplo, ¿te castigan igual a vos que a tu hermano? ¿A tu hermano siempre lo castigan como a vos? ¿Podría llegar a ser algo así? La pregunta Ahí circular, son cerradas. Esas son cerradas. La pregunta circular lo que busca es poner a la persona que vos le estás preguntando en el lugar, sí, del otro, por eso se llama circular, porque vos le vas a cambiar la visión.
Entonces, Cuando uno a ver, pregunta, otra, por ejemplo, uno dice, perdón. todos me atacan. de a uno, de a uno, de a uno. Me Perdón. encanta que hablen todos, pero quiero de a uno. Quiero una pregunta circular de cada uno, vamos. Tomo A la nota, pregunta que cuando uno dice todos me atacan, el preguntarles quiénes son todos, ¿eso es circular? No. Bien, porque sería casi una pregunta cerrada, porque me va a decir Pablo, Fernando, Miguel. Claro, no te da Sí. más que información. Ok, me da Te da información. información, precisa. claro. Exactamente, te da información Eso precisa. no Entonces sería- es una pregunta cerrada. ¿Y Una cómo pregunta puedo abierta transformar sería ahí en una pregunta circular? Esa misma, esa, pero yo quiero saber quiénes son todos, ¿cómo puedo, o cómo puedo abrir porque ahí? vos buscas, el tema es que vos ahí estás buscando información, Mm, es diferente. Entonces cuando vos buscas información vas a ir a preguntar algo específico, entonces vas a responder, por más que te digan todos son todo el mundo, ponele, sigue siendo cerrada, porque en realidad está nombrando Claro. a todo el mundo, o sea, todo fuera de mí me ataca. Claro, Y falta que claro. te diga, hasta vos que me haces esa pregunta, por ejemplo, Claro. ¿no? La pregunta circular va más allá, dice, ¿y qué crees que piensen ellos de esto? O sea, ¿Cómo verían? ¿cómo crees que se sienten ellos cuando vos decís que ellos te atacan, por ejemplo? Bien. ¿O por qué decís que ellos te atacan? Claro, es Entonces, ahí le pones en situación de que él tiene que pensar por ¿Qué piensas tú qué que siente él ella? piensa que esas personas, o que todo el mundo, o determinada persona le atacan. O sea, yo Hola. tengo por ahí trasladar a otra persona, no puedo preguntarle por qué te sentís atacada, por ejemplo. No, Claro, No. porque si vos le preguntás por qué te sentís atascada, le estás haciendo una pregunta abierta. ¿Por qué? Para que Y se encima explaye, refuerza para el que hecho de cuente. que ella se sienta atacada. Y encima reforzás claro. Claro. Pero más allá de eso, vos Yo- con la pregunta del por qué, vas a estar abriendo el abanico para que ella, por ejemplo, para que la parte, yo digo ella porque dijiste. yo le diría otra pero para cosa. que la parte, ahí va, ya te escuchamos, ya, espera. Para que la parte te dé lugar a ampliar, ¿sí? A explorar eso que te está diciendo. ¿A qué se referirá? Vos decís, ¿a qué te referirás con que me atacan? ¿Y por qué te sentís atacado? Bueno, explayate. Eso es una pregunta, una típica pregunta abierta Bien. para que la parte hable todo lo que siente, lo que quiera. ¿Sí? Bien. Bien, Gracias. ahí, Raúl. No, por favor, al contrario. De nada, Cari. Raúl, me querías decir algo. No, yo le diría, ¿y vos a quién atacás? Vos como que vas al hueso. No, no. Ahí no estaría Es que- validando que ella no Vos como estaría que si hay conflicto, No, venís y no. decís, Pará, En una no, reunión, Pero Raúl pregunta, ahí yo lo no estaría matás a tu... legitimizando. No lo Salvador. mato, no, perdón. Tipo viene y te plantea, porque a mí me ataca todo el mundo. Perfecto, te lo acepto, a vos te ataca todo el mundo, pero ¿y vos a quién atacás? Y lo hago pensar no. realmente, porque Yo si el lo ataque haría- es... Yo le haría esa Lo- pregunta en una reunión privada, por ejemplo. Porque es por una ejemplo, situación que le pones incomodidad porque él al no saber cómo responder o verse afectado, porque si la parte alguna de las partes con la que él se sienta atacado está en la reunión conjunta, es capaz que no te va a querer responder. seguramente. No, el problema pasa por el lado de que la persona pone el problema en los demás y no se lo pone en sí mismo. Y cuando vos se lo pones en sí mismo, es cuando vos le haces pensar a la persona y decís, sí, bueno, a lo mejor me atacan porque yo hago... ¿O qué conductas tenés vos para sentirte atacado por los demás? Hay un montón de Ahí variables. estás- donde uno le puede- Ahí estás alivianando, pero hay una realidad, la pregunta así como vos la generaste, es una pregunta que quizás en un ámbito privado, como es una sesión de terapia, por ejemplo, que es lo que vos haces, es más sencilla de plantear, porque vos desestabilizás a la parte, pero la desestabilizás y estás vos con la parte. Entonces, por eso dice a tu compañera, yo quizás esa pregunta la haría, si la llegase a hacer, la haría en un contexto de una audiencia privada, porque obviamente
si esa persona que te dice, porque a mí me ataca todo el mundo, vos le preguntás si vos a quién atacás, directamente ahí lo desestabilizaste, ¿sí? Y lo es Y se vuelve a sentir atacado, legítimo, claro. sí. Exactamente. También sí. está bueno, está muy bueno bajar un poco los niveles, porque por ahí de esa manera pareceríamos como que somos medios agresivos, ¿no? Con las personas que ya vienen con una carga de agresividad, de violencia, de discusiones. Entonces, la pregunta, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si entre todos pensamos, reflexionamos? ¿Cuál podría ser el motivo de sentirnos así? Entonces, como incluirnos todos los que estamos en ese lugar, ¿me entendés? Aun cuando está una familia entera, está bueno porque vos no estás apuntando la pregunta a un solo miembro de la familia, sino que estás haciendo una pregunta a cada uno, pero incluidos. ¿Qué te parece si? ¿Cómo se sentiría uno si? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Quieren que pensemos si esto sería... ¿te acuerdas que había una... Eso de puedes decir que cómo no. se sentiría, Perdón. uno si, disculpe, eso que dice Marisa, ¿cómo se sentiría uno si? Ahí es una típica pregunta circular, por ejemplo. Porque Claro. le estás diciendo a todos que se pongan en el lugar del otro, por ejemplo. Entonces le estás diciendo... Esas son las preguntas circulares. Pero o sea, vos no te olvidés, o sea, en el a ver, pensamiento y en la reflexión de cada uno de los que están ahí. Y uno a Por veces supuesto. tiene que hacer esa Pero- trampita sana de incluirse en todo ese grupo, como para que sientan que uno también lo está comprendiendo, que uno también se está poniendo en el lugar del otro. Perdón, no, pero tengo la pregunta... tengo la duda de que si esa sí sirve realmente como pregunta circular, porque al incluirlos a todos y no va dirigido a nadie, ¿sirve o... Vos posicionás a las Claro. partes para que se pongan en el lugar del otro. Sin duda es una pregunta circular y va a servir. Porque después vos como mediador vas a decirle, bueno, a ver, pensemos tal cosa, ¿no? Pongámonos en el lugar. ¿Qué pensarían o qué pensaría tal cosa? Y después le vas a ir dando la palabra a uno para que cada uno diga lo que cree o lo que está bien. parece. Entonces, Como no disparadora está mal sería hacerlo la de esa manera. pregunta casi. Claro, porque ahí vas a ir Por construyendo, supuesto. digamos, ahí vas a ir construyendo, son herramientas, es decir, Claro. suponete una conducta X y decirle, por ejemplo, ¿qué pensás o cómo pensás que han reaccionado ellos o qué piensan ellos? Entonces él ahí te va a contestar de una determinada manera y vos ahí ya vas a poder ir conduciendo, digamos, porque te voy a ir contando, te voy a ir relatando parte de la historia. Entonces vos ahí terminás de quebrar, digamos, la posición de ellos. Y él ahí se empieza a ablandar y él empieza a entender también lo que ven los otros, porque capaz que eso no lo ha visto él. No tiene conciencia de cómo se han sentido los otros. Y él ahí entonces empiezan a tomar conciencia. Las partes, digamos, empiezan a tomar conciencia de las conductas que han sentido otros que no... O sea, que ellos mismos no tienen conciencia, valga la redundancia. No sé si se entiende, o es muy enroscado. No, se entiende perfectamente. Bien. Siempre, Lo que está diciendo. Siempre Sí, es Javi. importante. Sí, yo siempre uso las dos básicas o siempre, por ejemplo, lo que decía recién el compañero, ¿qué piensa usted que la otra parte pensó? Y ahí ato lo que corresponda, o qué piensa usted que... Estas dos siempre son muy útiles. ¿Qué piensa usted que la otra parte no puede escuchar de lo que le está diciendo, ¿no? Y después siempre la uso las dos juntas. ¿Qué piensa usted que la otra parte le está queriendo decir y usted no puede escuchar, y usted no ha podido escuchar? Esas dos siempre las uso juntas. Y siempre como base, ¿qué piensa usted que la otra parte piensa, cuándo o cómo? Y Lo ahí que pasa es que hacer las preguntas, creo que siempre tenemos que recordar el emisor y el receptor, la sensibilidad del otro, para que cuando nosotros vayamos a preguntar, no vayamos a herirlos más de lo que ellos están en ese momento. Y apuntar a que sin importar si la pregunta va a ser circular o cerrada, siempre evitemos que el dolor que ella trae sea más grande.
pero igualmente eso de trasladar y ponerlo en el lugar del otro, como decía recién este compañero que no reconozco el nombre, son muy básicas, son simples y sí realmente son circulares. No solamente en el lugar del otro, también en tiempo, espacio. Por ejemplo, ¿qué pasaría acá a 10 años? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cómo te sentís si cambiarías de, por ejemplo, de vivir acá a vivir en otro lado? Entonces, redirecciona el pensamiento de la persona a la que uno le hace la pregunta. Esas serían preguntas circulares. También traer a los que no están en la mesa, porque quizás si hay niños de por medio y vos le preguntás a los padres, ¿qué piensan ustedes que pensarían sus hijos con respecto a esta solución que ustedes están aplicando? Por ejemplo, ¿Saben ustedes cómo se sienten ellos o cómo tomarían los cambios? ¿Cómo le verían a sus hijos de acá a 10 años si ustedes siguen con respecto a esta relación? Con los mismos conflictos, como si no. Sí, por supuesto. Eso sirve mucho también cuando las partes no están presentes. Estaba viendo acá que tengo un par de preguntas que las quiero leer porque no las quiero dejar. Bueno, Rocío nos decía, ¿cómo vería usted la situación si se coloca en el lugar de la otra parte? ¿Quiénes son las personas más afectadas? Sí, ahí lo leí, quédate tranquila. Tranqui. Un besito a todos, chicos. Nos vemos el lunes. Beso grande. Nos vemos el martes. El martes, cierto, buen fin de. El lunes descansamos. Todos descansamos. Todos. Chao. En mediación no corresponde una pregunta, bueno, eso lo decía con respecto a la formulación específica que habíamos hablado recién. Con una pregunta se trata de colocar a una de las partes en el lugar del otro, de alguna manera en lugar de reflexión sobre su asunto. Está bien, está perfecto. Vivi nos decía, podría ser, ¿y cómo pensás que se siente tu hermano cuando sucede esto? Perfecto. Sí, sin duda. De todos modos, se podría lograr que la persona reflexione sobre sus propias actitudes, pero de una manera más útil. Bueno, sí, ahí volvimos a esa pregunta. Esa pregunta que la compañera puso, que no, en mediación no se ocupan las preguntas por el sí, me parece que sí se ocupan, porque, por ejemplo, cuando estás por llegar a un acuerdo, o ves que es viable un acuerdo, hay que cerrar, hay que hacer preguntas para ir cerrando, afirmativas, cerradas, por ejemplo, Sí, le gustaría que sea por así. supuesto, están de acuerdo, lo vemos de esta manera, les parece así, les parece así, está bien lo que dijo la otra parte, ¿usted está de acuerdo con que los chicos salgan a las 6:30 de la tarde del colegio y vayan directamente a la casa del padre, pero son adolescentes, por ejemplo? Claro, eso es más para ir cerrando, tomar decisiones, por sí o por fijar. no, para ir claro, exactamente, sí. Por eso, fíjense todo el abanico de posibilidades en cuanto a las preguntas y también cuál es el objetivo de las mismas, porque cuando nosotros hablamos de preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué es lo que busca la pregunta abierta, en definitiva? Información. Información. Sí, entonces decíamos, ¿y por qué le pasó tal cosa? ¿Y por qué siente tal otra? ¿Y qué cree? Todas las cosas, la búsqueda de información, y a veces después tenés que hacer dentro de esa información preguntas cerradas para confirmar los dichos, por ejemplo. ¿Cuándo pasó? Sí, no sé, qué sé yo. ¿El niño está yendo a terapia? Sí, por ejemplo. Entonces son todas preguntas que, primero vas a hacer la pregunta amplia para que la parte se explaye y después vas a hacer las preguntas concretas y cerradas para confirmar todo eso que nos vienen diciendo las partes. Bien, bastante bien, muy bien con las preguntas circulares. Me gustó el intercambio. Bien, pasemos a lo siguiente. Pregunta del milagro. ¿Alguien se le cruzó? ¿En algún momento hablaron de esto de la pregunta del milagro? Sí, nosotros la solemos usar cuando aplicamos el agente de la realidad, más que nada. Cuando posicionás a las partes ya para cerrar, digamos, los intereses que tienen, y es como que vas tirando preguntas que ya le puedes captar que va dirigida a una opción, como una opción disfrazada. Claro, sí.
¿Y qué pasaría si lo modificamos? O sea, ¿qué pasaría si haríamos este tipo de acuerdo? ¿Qué pasaría si las visitas se llevaran en este tipo de horario? ¿Cómo piensa usted que tomaría? Todo eso, por más que uno no pueda plasmar o no puede invitar a las partes a que, como que se te dice, el mediador no propone, ¿no? Eso siempre lo decimos, el mediador no propone, tiene que salir de las partes, uno siempre le trata de guiarnos. Y a veces, por intermedio de las preguntas, trata de buscar y decirle, bueno, a ver, me parece que va por este lado, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Entonces, la persona, de alguna manera, siente, si la persona dice, sí, para mí está bien y es correcto, siente que fue él el que tomó la decisión, y no el mediador que fue el que la propuso, por ejemplo. Uno trata de disfrazarlo, o sea, que la parte se sienta protagonista. De hecho, son los protagonistas. Pero nosotros se lo tenemos que remarcar constantemente. Sería como posicionar a la parte en una de las opciones estas manejadas o por ahí dichas por parte del mediador, decir, ¿cómo te imaginás, suponete, en tal postura, si tuvieras vos que comandar algo? Situar a la parte en eso, o sea, como que ella se visualice en la postura, una visión a futuro, exacto. A ver cómo reacciona, cómo lo piensa. A mí me pasó, por ejemplo, un ejemplo, en una mediación, eran 2 padres y una niña. La nena iba a un jardincito que estaba cerca de la casa del padre. La madre quería que pase más tiempo con el papá, qué sé yo, que le busque el colegio, que esto, que lo otro, pero que quería cambiarle de escuela. Ella trabajaba en un local comercial todo el día. Entonces el padre decía que no hacía falta porque a él le quedaba cerca y ella quería que no, que quería cambiarle a un instituto con más prestigio, que tenga más actividades. Y bueno, y después en un momento le dijimos, pero si vos querés que el padre pase más tiempo con la hija y a él se le complica ir al otro lado de la ciudad a buscarla a la nena por el tema del jardín, ¿cómo vas a hacer para llevarla a la nena al jardín o que el padre le pueda buscar? Y empezamos, viste, a ver hasta que en un momento, no me acuerdo bien, le voy contando más o menos la situación, ella desistió de cambiarle del jardín porque obviamente no le iban a dar los tiempos. Y todo esto fue con pregunta, ¿vas a poder retirarla? ¿Vas a poder llevarla? ¿En qué tiempo pensás que el padre vaya a buscarla? Entonces, como que ella reconsideró y dijo, bueno, sí, no le vamos a cambiar de jardín porque ella estaba ensimismada que quería otra escuelita y después se dio cuenta que no iba a poder con los plazos, con los tiempos y bueno, ella dijo que al final terminó diciendo, no, sí, vamos a dejarle nomás en la escuela. Es como que esa fue un par de preguntas milagro, pero fueron como que abocadas a ese elemento, ¿viste? Del tema del jardín. Bueno, ahí generaste una opción que era dejarla en el colegio para generar el consenso, decirle, bueno, ¿vos qué querés? Si tu necesidad o tu interés es que la niña pase tiempo con el padre, no le pongamos el obstáculo de cambiarla de colegio y llevarla a la otra parte de la ciudad, como vos decís. Claro, no le dijimos así, pero le empezamos a tirar preguntas. Pero, o sea, el objetivo de las preguntas fue llegar a esa conclusión. Y yo cambio la línea la mando del jardín que está cerca del papá, la mando del jardín a la otra punta. ¿Cómo voy a lograr yo mi objetivo? Que es que la niña vea más al padre o que el padre se involucre más. Y lo que hago es se la alejo. Estoy siendo contradictorio. En realidad, seguramente, más allá del prestigio de la institución, más allá de la jerarquía y demás, seguramente lo que buscaba esa madre era decir, bueno, a ver, ¿ves que vos no vas a poder igual? O sea, claro, o un simple capricho también. Claro, que uno busca, ¿viste? Cuando es realmente un interés, que el interés de ella era efectivamente que el padre se ocupara más y que él no tenía ningún drama, pero después te pone el palito en la rueda, ¿viste? Entonces buscamos de que ella se dé cuenta de que eso no era necesario y que el interés de ella era el compartir con el padre y la hija y que eso no era una opción favorable para justamente esa cuestión. Sin duda. Javi. Sí, por ahí es difícil a veces en una mesa de mediación, lo que tenemos que tener presente que nosotros
no podemos traer a la mesa cuestiones que no se hablan para generar esa opción. Siempre con los temas que las mismas partes exponen, ahí sí podemos tratar de generar esa opción. Sería posible que tal cosa, son fáciles esas, pero por ahí pasa a veces que las mediaciones, los procesos están medio cerrados y no se generan muchas opciones ni alternativas, y uno por ahí lo ve claramente, pero no, hay que ver la forma de poder, a través de preguntas, ¿no?, que las mismas partes traigan el tema a la mesa y después de eso poder generar esa opción. Esas Esto es un opciones. mundo. Sí, yo creo que es un mundo, porque ahora nosotros también, si bien tenemos la teoría, nos estamos imaginando todo, y yo creo que pasa siempre esto. Cuando uno por ahí se imagina, hay 10.000 opciones. Puede ser un caso duro, puede ser un caso complicado, pero hasta el momento de que no venga y no pongamos en práctica preguntas y tratar de llegar por algún lado, por ahí yo creo que es un reto. Y por ahí de la parte teórica, por ejemplo, de lo que hacemos nosotros, por ahí que nos traigan un caso de laboratorio, y por ahí pueden ser 10.000 opciones, porque esto es como la familia, cada problema es un mundo, ¿no? Y la manera de abordarlo, yo creo que ahí está el desafío de nosotros. ¿Cómo lo veo yo? Así, en el sentido de prepararse bien, tener aceitado, y esto se aceita con práctica, porque no hay otra forma. Lamentablemente yo creo que no hay otra forma que es práctica, porque incluso creo que es como la primera mediación, después vamos a ver, después de varias mediaciones vamos a ver los errores que hemos ido cometiendo y vamos a ir aprendiendo de eso, porque incluso cada persona también es distinta, no hay una fórmula única. Entonces yo creo que ese es el desafío. Sin duda ese es el desafío, y a medida que vayamos avanzando en todo esto y teniendo más ejercicio, es cuanto más vamos como bien decís vos, vamos más a aceitarnos. O sea, hoy es fácil hacerlo en la teoría, es fácil hablar de casos hipotéticos, por supuesto. Seguramente en lo que nos queda de cursada les voy a traer algún casito para que lo vamos a compartir así, y lo vamos a leer y lo vamos a evaluar, porque de hecho no me di cuenta, pero hubiésemos podido, por ejemplo, agarrar un caso de mediación y ver todo esto plasmado, nosotros posicionándonos como mediadores, ¿no? Leer el relato de las partes, hacer algún discurso. Si tienen ganas, lo podemos hacer, porque da para que lo hagamos, y compartamos también, ¿no? Y ver que cada uno seguramente utilice las herramientas de diferente manera. Si bien nosotros tenemos un orden en la mediación, tenemos un esquema que tenemos que seguir, no vamos a ir a una pregunta sobre la generación de sobre la generación de una propuesta, ¿sí? O la generación de una opción al principio de la mediación, y ustedes cómo quieren resolver esto, no les vamos a preguntar cuando se sientan, sin antes preguntarles primero, ¿no?, qué los trae la mesa de mediación, porque estaríamos haciendo cualquier cosa. Si bien hay un orden que tenemos y que debemos llevar, seguramente las preguntas que se nos puedan generar o que se podamos llegar a pensar cada uno de nosotros como individuo van a ser diferentes. Así que vamos a hacer ese ejercicio. Si ustedes quieren y me lo permiten, yo les traigo para la próxima un casito y lo vemos, y generamos todo y hacemos un pequeño simulacro de todo lo que venimos viendo, y hacemos un discurso de apertura, porque seguramente mi discurso de apertura va a ser diferente que yo ejerzo acá en provincia, va a ser diferente al discurso que podrían hacer algunos de ustedes, porque seguramente si bien las pautas del método serían las mismas, la legislación a veces difiere, entonces para compartir. De hecho, cada vez que hablamos, por ejemplo, en la práctica nosotros no tenemos mediación, no mediamos siquiera temas de familia a veces acá. Raúl, te escucho. Sí, hola. Bien. No, yo revuelvo sobre otras cosas porque, por ejemplo, no sé si está en la bibliografía, porque lamentablemente no me la mandan. Bueno, pero no importa. La vamos a reclamar, no te preocupes. Ok, entonces no tengo cómo leer. Pero, por ejemplo, el triángulo dramático de Karpman, ¿alguna vez lo utilizaste o se utiliza en mediación? Donde está la víctima, está el perseguidor
y está aquella persona que es la salvadora. Entonces, Sí, ¿cómo ya se funciona lo conozco. Sí, lo Sí, conozco, pero es porque por psico- ejemplo en el caso que vos trajiste, que vos agarrás y decís, todo el mundo está contra mí, ¿viste? O sea, yo soy la víctima. O Está sea, bien se explicado con Wanda. contempla. ¿Cómo? Sí, se fue lo primero que pensé. Dije, Cartañá, dije yo. Porque Me lo explicó. yo lo que Cholula que sos, Eliana. intentaba decir antes era que si no, por favor. se podía interpretar la pregunta. La pregunta fue, todo el mundo está contra mí. Entonces hay un montón de aperturas abiertas a eso. O sea, perdón, ¿quién es todo el mundo? Porque todo el mundo contra vos no puede estar. Una, dos. Bueno, pará. Escuchame una cosa. Pará, vos ahora se dice, pero por ejemplo vos decís, ¿quién es todo el mundo? No está mal preguntar. ¿Y vos quién considerás que es todo el mundo, por ejemplo? ¿A quién te referís con el todo el mundo? Pero el distinto fue, ¿y vos a quién atacás? Pues, vos a quién atacás es como diciéndole, bueno, acá el problema sos vos. Por eso digo, no está mal si lo planteás desde ese lugar. Y pero esa pregunta a mí me parece no. correcta. Pero pará, pero por ejemplo, lo que estoy haciendo yo es devolviéndoselo a él, porque de alguna manera vos a quién atacás, porque él se siente atacado por todo el mundo. Entonces, él no ataca a nadie. No diga que no sea una pregunta válida. Yo lo que te recalcaron, que te lo recalcó, me parece que Eliana también lo dijo y coincidió, es una pregunta para hacer, ¿sí? En una audiencia privada. Por eso vos que estás acostumbrada quizás a tener una sesión con una parte, vos cuando te preguntaste esa parte y vos a quien atacás, no tenés a la persona enfrente esperando con un conflicto en el medio, lo tenés solito. Entonces esa pregunta se la podés hacer porque lo estás desestructurando, ¿sí? Nosotros lo usamos más como el abogado del diablo. Esa sería como nuestra la técnica, herramienta. sí. Nosotros tenemos las dos técnicas, bien como dice Eliana, la del abogado del diablo, eso de desestabilizarlo, y la del agente de la realidad. Cuando lo llamas y le decís aparte, bueno, usted sabe que si sigue con esta postura va a lograr tal cosa, o qué se le viene después en un juicio, hipotéticamente en un juicio, o bueno, ¿sabe? Ahí le sacaste la flecha, el hacha, todo. Pero son preguntas que uno necesita hacer, no digo que no estén y que no se lleven adelante, pero que las tenés que hacer en una audiencia privada. Diferente es en la mesa de negociación. Si vos en la mesa de negociación, en la audiencia conjunta, la parte te dice, porque todos me atacan, uno puede decir, pero ¿y usted quién ataca para que todos lo ataquen? Porque estarías diciéndole al señor que la culpa ya la va a tener él. Lo estás señalando, como diciendo, bueno, vos hiciste algo para estar en No le digo directamente, o sea, a usted quién ataca. Pero bueno, le estoy diciendo de alguna manera. Y, a ver, flaco, abrite un poco, porque el mundo me ataca. Loco, pará un poco. ¿Viste? Que el mundo es una cosa inmensa. No quiero desgrabar alguna sesión tuya, Raúl, mirá, es para escucharte. Para ver qué es lo que decís. Raúl, vamos a terapia con Raúl. Nos va a dar el palo. Todos lo estamos atacando a Raúl. No, jamás. Vos, Raúl, ¿por quién te sentís atacando? ¿Por quién te sentís atacado? Raúl. ¿En quién reflejas eso? Hacé catarsis, Raúl. ¿Vos a quién atacás de los que te atacan? ¿Yo a quién ataco? ¿Quiénes serían los atacantes entonces? A mí, que me decís con esa voz, te estoy grabando. Cada vez claro, que quiero no. poner para grabarlos. Ahí me siento intimidante. Es intimidante, Raúl. Sí, pues esa voz así. Pero bueno. Me da la impresión que tiene como 2 metros de altura, Raúl. Por eso es tan alto, Raúl. Es verdad. Bueno. Un poco de humor no viene mal. No, hay que desestructurarse un poquito. No nos vayamos por la tangente como hicimos ayer, que después fuimos viejitos, pero igual fue interesante el caso que nos trajo, no vamos a decir que no. Pero a nosotros que nos gusta, y sobre todo que la mayoría que somos abogados, le buscamos la vuelta y le buscamos la solución, porque somos así. Y si no le encontramos la solución en el código, la vamos a encontrar en algún lugar escondido, pero la vamos a encontrar. Pero la otra jamás tiene.
Si no, Raúl, no digas nada, le inventamos. No, sí. Sí, no, aparte, yo te digo la verdad, da miedo, o sea, da miedo. ¿Viste cuando viene el abogado y dice, y si usted no hace esto, le vamos a sacar la... Vos te vas de ahí, loco. Y se ve además a un conjunto de psicólogos, vengan todos porque tengo una depresión, me van a sacar todo. Pero dice, no, fuimos empáticos, Te lo voy a decir como anecdótico, chiquitito, y después seguimos. Igual está una sola filmina, así que no se preocupe, ya no estamos terminando el tema. Pero para cerrar esto que estás diciendo de la intimidación y demás. Hoy, nada, obviamente por motivos de festejos y demás, compañeras me invitan a desayunar. Entonces dejé al niño en el colegio y me fui a desayunar con mamás, amigas. Entonces cuando nos estábamos volviendo, me dice la chica que me trajo, porque obviamente no me alejo cuando estoy de festejo, por las dudas. Y me dice, vos sabés que a David, que es su marido, lo llamaban de un estudio jurídico diciéndole que tenía una deuda, no sé si pasó, no sé si después yo le conté lo que les respondí, que la llamaban y diciéndole que tenían una deuda con la tarjeta de crédito X del banco, no sé, creo de Patagonia, me dijo. Entonces me dice, pero me llamaron a mí, lo llamaron a él, me mandaron WhatsApp, le mandaron mensaje al cuñado, le mandaron. Obviamente lo que yo le dije, eso es una estafa, ni se te ocurra contestar, porque si contestás y firmaste Lola, entonces no podía entender. Le digo, bueno, la próxima vez que te llamen, pues responde. Ya hablé con mi abogado, me dijo que tengas que cortes, o sea, que ceses con las intimidaciones, porque si no voy a iniciar acciones penales, legales, bla, 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 bla. Entonces yo le explicaba, le digo, ¿qué pasa acá? La estafa, ¿en qué se basa la estafa? En que busca que la gente se sienta, intimidar a la gente, se sienta con la necesidad de decir, yo no quiero tener deuda, no quiero que me embarguen, no quiero esto, no quiero el otro, y termina firmando, asumiendo una deuda inexistente. ¿Por qué? Porque encima me decía, no, porque eso es por 40.000 pesos. Le digo, ¿por qué era por el principal? ¿Tenía cuenta en el Banco Patagonia? Me dijo, sí, yo tenía cuenta en el Banco Patagonia por la prenda del auto. Bueno, listo, pero terminé la prenda, pagué la prenda y cerré la cuenta, se terminó, era para eso simplemente, para yo pagar, perfecto. ¿Y el Banco Patagonia te llamó? Me dice, no. ¿Alguna vez te intimidó? No. ¿Eres de libre deuda? Sí. Bueno, ¿y qué me estás preguntando? Yo agarré y le pregunté, bueno, listo, pero la base de datos, hay un montón de cosas, ¿vieron? O sea, se vende, yo le explicaba, la base de datos se vende. Dice, pero ¿cómo puede ser que tengan el número de mi cuñado con él? Y le digo, no, lo que pasa es que hoy por hoy los datos de todos están en todos lados. Esto, chicos, es estar expuestos a que nos encuentre todo el mundo. Pero bueno, nada, me quedó muy patente. Así que si se trata de intimidar, mira, ahí tenemos una intimidación. Y si no, le digo, llama a Raúl, que te va a explicar cómo tenés que reaccionar. ¿Le puedo dejar tu teléfono? Que él sabe lo que es que los abogados te intimiden, le voy a decir. Pero bueno, vamos a terminar. Que queda esta filmina. Damos un ratito en esto, trabajamos un ratito con esto y ya los libero por hoy. Que se lo merecen. Y yo también. Es mi día. Preguntas exploradoras. Bueno, las preguntas exploradoras son las típicas preguntas abiertas, en las que venimos nombrando, ¿no? En las que busco información. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Escucho una vocecita por ahí. Bueno, las típicas preguntas abiertas, que lo que va a buscar es buscar información sobre lo que nos dicen, y podemos, inclusive sobre el mismo relato, vamos a hacer preguntas que nosotros entendamos, que vayan a la cuestión, ¿sí? Para explorar ese conflicto, para explorar ese relato y para buscar también la necesidad o el interés de esas partes, ¿sí? No nos olvidemos siempre del objetivo que nosotros tenemos, el primer objetivo es buscar esa necesidad, ese interés. No nos sirve que que el relato se dispare, como a veces nos pasa a nosotros cuando nos ponemos a hablar de algún tema, que se vaya, ¿sí? O sea, que hable tenemos que ir al hueso, digamos, pero explorando y tratando de que la parte nos dé y recabar información. Cuanta más información tengamos, más fácil nos va a ser para nosotros después buscar
buscar y ver cómo ayudarlos a ellos para que comprendan y para entablar después el encauce del conflicto hacia la, ¿cómo se llama? Hacia la generación de opciones, precisamente, ¿no? Porque con toda la información que nosotros vamos a recabar y con las preguntas cerradas para confirmar lo que nosotros entendimos y demás, vamos a tener algo como para nosotros después encauzar dentro de la generación de opciones. Lo que sí eso podemos hacer, por supuesto, si bien no podemos generar opciones nosotros, sí podemos guiarlos para que generen opciones ellos según nuestro punto de vista. Somos manipuladores también, parece. Manipuladores, ¿no?, de la conversación, porque de alguna manera tratamos de, o sea, decimos, bueno, ¿cuál sería más o menos la solución más por este lado? Bueno, y le buscamos la vuelta para que de alguna manera una de las partes saque eso que nosotros queremos que saque, y después vamos trabajando. Pero obviamente siempre en pos de que sea de una justa composición, no vamos a decirle, no, sí, mejor, mira, tu hija necesita un colegio más, un colegio de mejor categoría, no le vamos a decir esas cosas, porque obviamente lo que menos estamos logrando es el acuerdo y la resolución del conflicto, estamos llevándolo para otra punta. Confección de la agenda. Cada mediador tiene una agenda de trabajo, ¿sí?, la debe llevar, y hay distintas modalidades, y cada mediador elige cuál usar. La agenda, chicos, es lo que nosotros nos ponemos como pautas a seguir, ¿sí?, respecto del proceso en sí mismo, ¿sí? Como cuando, a ver, nosotros decimos, bien, exploramos el conflicto, bárbaro, hacemos generación de ideas, perfecto. Después de la generación de ideas vamos buscando, vamos a confirmar el relato de las partes. Vamos a generar opciones, es el proceso de generar opciones. Bueno, la agenda lo que hace es lo que ordena. Muchas veces nos pasa que la podemos tener plasmada en el papel, o la podemos tener, no hace falta tenerla por escrito, la vamos a llevar nosotros, eso es una realidad. Y con la práctica generalmente no vamos a tomar, no vamos a tener una agendita con todo el procedimiento de nosotros. Pero bueno, está bueno al principio de las mediaciones llevarla y tenerla, porque nos ayuda a tener la guía del proceso, ¿sí? De la guía de cómo vamos a llevar adelante eso. Y no se olvides que, por ejemplo, no es que, yo me acuerdo que cuando estudiábamos, teníamos el procedimiento de la mediación y decíamos, bueno, audiencia conjunta, audiencias privadas, volvemos a la conjunta. No es tan así, tan lineal. Nosotros podemos ir dentro del proceso, ¿cómo es que se dice? Yendo de una modalidad a la otra. Sí, eso es algo que se puede lograr. Pero bueno, yo con esto, por hoy, no los agoto más, no los vuelvo más locos, y vamos a ahí está. Bien. Tal cual como dice Javier. Así damos por finalizado lo que sería esta primera parte, digamos, del módulo 4, la primera y la segunda clase. El martes vamos a ver las dos que siguen, ¿sí? Yo tengo hoy 34 participantes. Ah, no, pero pará.